Hola amigos, amigas de Clic al Arte. Hoy tengo la suerte, fortuna, privilegio de conversar con un amigo de muchísimos años, el artista visual Manuel Velázquez, profesor de la Facultad de Artes Plásticas, Universidad Veracruzana y actualmente subdirector de Planeación, Seguimiento y Evaluación del IBEC. Manuel, gracias por esta oportunidad de conversar contigo y bienvenido a nuestro programa. Bueno, la primera pregunta, pues para entrar en contexto, ¿cómo, cuándo y dónde descubre Manuel Velázquez su vocación para las artes visuales? Bueno, antes que nada, gracias por estar acá en mi taller también que comparto con Abel Zavala. El taller es el Alacrán Güero. Pues yo me inicio a los 12 años en la Escuela de Artes Plásticas de Chiapas. Inicio como una inquietud. En realidad yo me sentía un poco torpe, digamos, para las artes. Mi hermano y mi padre dibujaban, digamos, no de manera profesional, pero era gente que le gustaba el dibujo. Tenía uno de mis mejores amigos que también dibujaba y yo en realidad me sentía torpe. Entonces le pedí a mis padres que me inscribieran en la Escuela de Artes de Chiapas. Ahí ingresé. Primero estuve un año solamente dibujando. Digamos, mi primer contacto con el arte fueron los bodegones, el trabajo realista y únicamente el dibujo. Esa era una escuela bastante académica. En un principio recuerdo mucho el primer día, que fue una experiencia, digamos, rara, porque pues no era lo que yo me esperaba. Me pusieron un vaso de modelo y yo tenía que dibujar este vaso, y pues para un niño de 12 años era un poco aburrido. Sin embargo, encontré en el arte, y yo creo que es lo que me engancha, la posibilidad de estar en contacto con uno mismo. Entonces, en este proceso de dibujar, lo que más me gustó fue la posibilidad que te permite concentrarte y relacionarte contigo mismo. Entonces, a pesar de que esa primera experiencia fue un poco extraña, no esperada, fue, digamos, un descubrimiento. Yo era evidentemente un chico tímido, no me gustaban los juegos colectivos. ¿El fútbol? Y ahí jugaba fútbol porque todos mis primos jugaban fútbol, jugaba fútbol americano, jugaba todos los deportes, pero no era lo mío. O sea, finalmente el encuentro con el arte fue precisamente un descubrimiento de quién era yo y cómo me gustaba la relación con el mundo. Hoy, 30, 40 años, no sé, no vamos a decir cuántos, se ha superado esa etapa. Hoy ya sabemos, conocemos el estilo Manuel Velázquez. ¿Fue fácil llegar a ese punto? Digamos que no lo busqué, fue una experiencia después de la Escuela de Artes Plásticas de Chiapas, donde estuve 6 años trabajando únicamente el dibujo y la pintura. Ingresé a la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y aquí evidentemente descubro la gráfica, descubro la escultura, se abre un panorama nuevo para mí. Y es un poco hasta después, digamos, casi al egresar de la facultad, cuando me doy cuenta que una de mis preocupaciones pues era esta vuelta al pasado, era precisamente recuperar esa visión de la infancia, ese sincretismo en el cual yo viví, donde se cruzaban pues la religión judio-cristiana con la religión mesoamericana, cosas que aún perviven en Chiapas, y empiezo precisamente a trabajar lo que fue, digamos, una de mis primeras etapas y por lo cual mucha gente todavía me reconoce, que es esta relación de lo sagrado y lo profano. A la par de esta serie de lo sagrado y lo profano, había una serie que a veces se intercalaba, que era un bestiario, pero digamos que eso fue el descubrimiento, más que buscar un lenguaje personal o un estilo personal, fue más bien una reflexión hacia el pasado. Lo que queda de todo eso, pues es una preocupación de cómo unir pues las artes tradicionales o las artes convencionales con el arte contemporáneo, y eso a la vez llevarlo pues a una preocupación temática que tiene que ver con la recuperación de nuestras raíces o la recuperación de lo que somos, digamos, como mexicanos, pero también lo que hemos llegado a ser en el devenir, no solamente cultural, sino en el devenir de las artes, en el devenir social. Entonces, ¿te reconoces, te identificas más como un hombre apegado a las tradiciones, a las raíces? No, me identifico en este tránsito precisamente entre lo antiguo y lo contemporáneo, o entre lo moderno y lo contemporáneo, tanto en lo personal como en mi obra. Considero que no me gusta tanto los límites, me gusta más bien situarme en este espacio indeterminado que son las fronteras, donde ni bien
precisamente la nueva serie que estoy trabajando, ni bien es pintura, pero tampoco deviene totalmente en escultura, sino está en este tránsito entre la expansión de la pintura y sus límites con la escultura o con lo tridimensional. Entre estas fronteras, este límite, ¿están las nuevas tecnologías? ¿Forman parte de...? En realidad he trabajado poco, he hecho fotografía digital, sí lo he hecho, digamos, ha funcionado porque hay propuestas de exposiciones que tienen que ver con esto, que son como nuevas experiencias, pero yo siempre he dicho que mi lenguaje es la pintura, y dentro de ese lenguaje de la pintura he tratado que mi obra se expanda, así lo considero yo, es como una pintura en un campo expandido, y una pintura que se convierte en ambiente, o una pintura que se convierte o salta del muro a lo tridimensional, pero que no pierde su condición de pintura. Eres un hombre de convicciones. ¿En qué crees en este momento? Bueno, evidentemente que sí. Yo creo en la honestidad. Creo que el ser humano tiene que ser honesto consigo mismo, honesto con su función en el mundo. Creo que el artista tiene un compromiso con la sociedad, tiene un compromiso con el arte. Si bien a veces su compromiso no tiene que ser declarativo, en el sentido que no tiene necesariamente que hacer una obra panfletaria o que denuncie cierta cosa, sí creo que su devenir o su comportamiento ante la sociedad, su comportamiento, su compromiso con el arte lo sitúan evidentemente como una persona social. No creo que el artista sea ese ente solitario, medio loco, que habita solamente su taller, sino siento que el artista tiene que ser alguien que sale a la sociedad, que se enfrenta con la sociedad, y yo creo que su propia formación le permite tener una visión crítica que no necesariamente tiene que ser verdadera. Eso hay que cuidarlo, porque luego desde una plataforma intelectual parece que uno dicta verdades. No, yo digo que tiene que tener una posición crítica, y que puede evidentemente ser criticable también en sí mismo, pero tiene que ser un ente que se enfrente a la sociedad, que permita que la misma sociedad cuestione su trabajo, cuestione su andar por el mundo, pero él tiene que tener un compromiso con la sociedad, que finalmente es la que le da ese bagaje cultural con el que él trabaja. Definitivamente tu obra no es panfletaria, no vemos ahí elementos, objetos fáciles de identificar. Entonces, ¿cómo a través de tu obra estás denunciando algo? ¿Qué es lo que yo puedo ver, el espectador pueda ver, que tú a través de eso estés manifestando una posición? De diversas maneras. Yo creo que considero que ahorita hay una tendencia hacia un arte hegemónico, por ejemplo, una tendencia que tiene que ver con esta idea de la globalización, con esta idea de un tipo de imposición no solamente económica, que es lo que vemos más fácilmente, no solamente de valores sociales o comerciales, sino también hay una imposición en el medio del arte. O sea, hay un arte que se promueve, que está, digamos, a la vanguardia, y que está en los mercados o en los circuitos grandes de distribución del arte, pero ante eso yo pongo precisamente la pintura. Ante este devenir hacia la instalación, hacia el performance, que no necesariamente... Sí. Yo creo que son válidos y que son espacios que donde el arte debe también expandirse, pero ante esa hegemonía también hay una resistencia, y esa resistencia para mí es la pintura. O sea, yo insistiría, me considero pintor, pero un pintor que no se ancla al pasado, que no vive en la pintura tradicional, digamos, sino que desde la pintura enfrenta esta situación contemporánea del arte. Ahora, también hay otras posiciones que tienen que ver con, pues tú sabes, también escribo, que tienen que ver con la escritura, con plantear ideas, con plantear algunos tipos de posicionamiento que tienen que ver en el ámbito de lo cultural. Creo que es importante en este momento de la sociedad que el artista pues mantenga esa posición y mantenga una cara frente a la sociedad y un posicionamiento. ¿Que se politice, me estás diciendo, en el buen sentido? ¿En el malo? Sí, yo creo que el arte precisamente nace como una posición distinta a los saberes tradicionales. O sea, para mí el arte es un saber como lo es la ciencia, la filosofía, la religión, pero el saber del arte está precisamente en esta flexibilidad que a veces no tienen los otros saberes o las otras formas de conocer el mundo. Yo creo que el arte te permite un conocimiento integral,
conocimiento integral que precisamente por ser un conocimiento pues tiene una posición ética y por lo tanto tiene una posición política. El tiempo en internet es mucho más corto que el de la televisión, así que ya me están haciendo señas. Para despedirnos y agradecerte este espacio, estos momentos, consejo, sugerencia a los amigos, a las amigas que quieran hacer del arte un ser y estar en el mundo. Pues yo creo que lo importante es nutrirse del cine, de las películas, ir a ver obras de teatro, danza, leer libros. Yo creo que precisamente el tener la posibilidad, que es un privilegio en estos momentos, de dedicarnos al arte, pues es tener la posibilidad de acceder a un conocimiento que pues muchas veces desafortunadamente no está a la mano de toda la sociedad. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas Sabino. Gracias. Y a ustedes, seguimos en Clic al Arte. No le cambie, o sea, no se vaya.